Hola, hoy vamos a ver una función que nos interesa mucho para el proyecto que estamos haciendo, que es generar una función para calcular el dígito de control. Bueno, primero vamos a definir qué es una función y cuál es la diferencia entre una función y una subrutina. Hay muchas veces confusión en el uso de estos dos términos. Hice una búsqueda en la inteligencia artificial para que me dé una definición catedrática y me dio la misma definición que proporciona IBM en sus manuales. Dice, en COBOL una función y una subrutina son dos conceptos diferentes. Una función es un bloque de código que realiza un cálculo o una tarea específica. Devuelve un valor al programa principal. En COBOL las funciones se utilizan para realizar cálculos y devolver resultados a la parte del programa que las invoca. Por ejemplo, se puede escribir una función para convertir grado Fahrenheit en grado Celsius. Mientras que una subrutina es un bloque de código que realiza una tarea específica sin devolver un valor. En COBOL las subrutinas se realizan para realizar tareas repetitivas o comunes que no requieren un resultado específico. Por ejemplo, se puede escribir una subrutina para imprimir un mensaje en pantalla. En resumen, la principal diferencia entre una función y una subrutina en COBOL es que la función devuelve un valor al programa principal, mientras que la rutina no lo hace. Es decir, hay un programa principal que mediante una sentencia llamada call, que es una llamada a un proceso y le pasa parámetros, por ejemplo, para, el ejemplo, el código de producto para que le calcule el dígito de control. Es decir, hace una llamada, la función realiza el proceso que fue invocado y devuelve un valor. Bueno, además hay funciones internas que ya vienen programadas, ya vienen con el lenguaje de programación. Son muchísimas. En algún momento veremos algunos detalles, pero hoy nos vamos a dedicar al ejemplo de cómo generar una función aprovechando ya el tema de dígito de control. Igualmente, funciones internas ustedes conocen porque la fecha del día, date, la función date, la habrán usado ya en algunos programas. Bueno, vamos a la práctica. A ver, tengo dos programas. Uno main program, que es el programa principal, que es el programa que va a llamar al programa secundario. En este ejemplo, vamos a verlo directamente, muy simple para que se entienda. El programa principal ingresa un número de producto para calcular el dígito de control. Aceptamos el producto, hace un call al programa que calcula el dígito de control usando los siguientes parámetros, producto y dígito, que los tiene definidos en la Working Storage Section, producto y dígito. Hace llamado al programa, cuando regresa va a displayar el dígito de control de determinado producto es tanto. El otro programa, el programa secundario, el programa que he llamado, a ver, creo que lo tengo abierto aquí, sí, trabaja de esta manera. No vamos a explicar la rutina del dígito de control porque ya la conocemos, ¿no? Lo sabemos de otras clases. Voy a mostrar nada más cómo se comunica un programa con otro programa. Tiene una sección luego de la Working Storage. Acá en la Working tiene todos los parámetros para todas las variables para calcular el dígito de control. Pero tiene una linkage section, ahí lo tienen escrito, donde tiene
dos parámetros que va a recibir, el producto y el dígito. Los parámetros que va a recibir tienen que ser de las mismas características, las variables, que el programa llamador. Este es el programa llamado. En este caso, está pasando dos parámetros, en realidad está pasando uno solo, porque le está pasando el código de producto y tiene el dígito para ahí alojar el dígito de control y cuando devuelva el resultado, el otro programa lo pueda leer. Entonces, declara las dos variables que va a usar para comunicarse, una para entrada, la otra para salida, en la linked section. Y en la procedure division agrega un using, producto y dígito. Es decir, que va a usar estas dos variables para hacer el cálculo de dígito de control. Hace el cálculo de dígito de control que ya conocemos y cuando finaliza el programa le devuelve el control al programa llamador. Que recuerden, el programa llamador lo que hacía era llamar al programa dígito C usando, dice, using, producto y dígito. Y fíjense que las dos variables están declaradas de la misma manera. 6 posiciones para el producto, una posición para el dígito de control. Bueno, ahora, ¿cuál es el secreto de cómo funciona esto? El programa a ser llamado, el que contiene, el que va a calcular el dígito de control, no se va a compilar como un programa, sino como un módulo. Ustedes en el IDE vienen acá donde dice COBOL y dice tipo de programa, program type, ejecutable, que es como lo estábamos usando hasta ahora, o módulo. Entonces, pinchan en módulo y luego compilan el programa. Una vez que el programa está compilado, ya puede ser llamado por el programa principal. Les voy a mostrar algo. Los dos programas están alojados en el mismo directorio y por supuesto tienen un subdirectorio bin y fíjense la característica. El programa principal generó un exe como siempre, y el programa llamado, es decir, la subrutina, generó un DLL. ¿Por qué? Porque lo compilamos como módulo. Ejecutamos el programa y ahí tienen. Ingresa un número de producto, le pide, voy a poner el 1, que ya sé que me tiene que contestar que el dígito de control es 9. Lo ingreso, calculó el dígito de control y me displaya. El dígito de control del producto es dígito, es decir, el dígito de control de 1 es 9. Perfecto.